días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana. Estamos contentos de poder compartir con ustedes las verdades de las Sagradas Escrituras en el tema que estamos estudiando acerca de cómo entender la Biblia. Sabemos que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Es la autoridad máxima en cuanto a asuntos de doctrina y de fe. Fue la Reforma Protestante la que utilizó las Sagradas Escrituras con el propósito de confrontar al error y a los abusos que se cometieron en el pasado. En esta mañana vamos a estudiar claramente los principios que nosotros debemos tener acerca de las Sagradas Escrituras. Primeramente, queremos comunicarles que las Escrituras son únicamente la palabra de Dios y la norma y la forma en la cual el cristiano debe vivir. Desde el comienzo, los adventistas del séptimo día han utilizado a las Sagradas Escrituras como su regla de fe. Es importante tener en cuenta que las Escrituras son un libro que ha sido iluminado, inspirado por el Señor en los cielos. Por lo tanto, las Escrituras tienen la autoridad divina. Sola Escritura fue lo que dijeron los protestantes en la Edad Media. ¿Qué quiere decir esto de sola Escritura? Esto significa que la Biblia rige sobre mi opinión. La Biblia es aquella que me hace a mí sujeto a su enseñanza. No es mi opinión la que impera sobre la Biblia, sino que es la Biblia la que impera sobre mi opinión. Debemos estar sujetos a las Sagradas Escrituras en su totalidad. También nos enseña que no debemos ir más allá de lo que la Biblia enseña. No debemos añadir a las Sagradas Escrituras, ni tampoco debemos quitar a las Sagradas Escrituras aquello que es importante. Hay una amonestación en las Sagradas Escrituras, en el último libro de la misma, donde se nos dice que hay una bendición para aquellos que la estudian y la practican, pero hay una maldición para aquellos que añaden o quitan de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son la fuente de autoridad que trasciende y juzga cualquier otra fuente o tradición eclesiástica. No debemos ir más allá o en contra de lo que está escrito en la Biblia. Y el verdadero cristiano, con un espíritu humilde, hará aquello que está escrito y se someterá, es decir, estará dependiente de un compromiso firme con la autoridad de las Sagradas Escrituras. Cuando Pablo y Silas hablaron en tiempos pasados a los hermanos que estaban en Berea, dijeron que ellos eran más nobles. ¿Por qué? Porque ellos estaban utilizando las Sagradas Escrituras de ese entonces, que es el Antiguo Testamento, lo que compone la Torá, es decir, los libros de Moisés, los Salmos y los profetas, los utilizaban para comparar las enseñanzas que Pablo y Silas estaban dando y para cerciorarse de que eran así. En resumen, sola Escritura significa que tenemos que estar sujetos única y exclusivamente a las Sagradas Escrituras y sus enseñanzas como norma de fe y doctrina.
Doctrina quiere decir enseñanzas. Creo que esto está claro, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra lección, en la cual ahora pasa de sola escritura a tota escritura, es decir, a la unidad de la escritura, una escritura completamente unida en todos sus términos. Pablo le amonesta a su discípulo, Timoteo, que retenga la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y en el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor de las Sagradas Escrituras es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si ustedes recuerdan, las Sagradas Escrituras se escribieron sobre un periodo prolongado de tiempo, más de 1500 años, desde el primer autor hasta el último autor de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros pensamos acerca de este lapso de tiempo, entendemos que es difícil para diferentes personas de diferentes tiempos coordinar sus pensamientos y para que ellos estén en armonía juntos. Tiene que haber habido un autor que dirigió todos estos pensamientos humanos para que se plasmaran en la palabra de Dios. Por eso es que el autor, el originador de las Sagradas Escrituras, en su contenido, fue el Dios de los cielos. Tenemos que tener en cuenta que el mismo autor es el que inspiró y dio origen a esa idea, a ese pensamiento, tanto a los que escribieron al principio como a los que escribieron al final de las Sagradas Escrituras. Ahora, esta unidad hay que mantenerla en armonía. Es importante, es extremadamente importante que tenga armonía, porque ¿qué sucedería si esto no fuera así? Déjenme decirles que si no hubiera una unidad en las Sagradas Escrituras, si no fuera todo coordinado como debe ser, entonces no habría una enseñanza que fuera consistente. No habría una doctrina unida. En un lugar se enseñaría una cosa y en otro lugar se enseñaría otra cosa. Pero cuando el autor es el mismo, tanto para los que escribieron al principio como los que escribieron al final, entonces esa unidad es necesaria para que la doctrina o la enseñanza sea consistente en todas sus páginas. No solamente eso, hay otras razones por las cuales la unidad es importante. Si no hubiera unidad en la doctrina, la Iglesia no tendría medios para distinguir entre la verdad y el error. Es decir, no habría forma de decidir si lo que se está practicando es de acuerdo a una parte de la Escritura y está contradicha en otra parte de la Escritura. Es preciso que haya una unidad en todo su tema, en toda su amplitud, desde el principio hasta el final. Número 3. Las Sagradas Escrituras tienen que tener unidad como base para aplicar medidas disciplinarias en la congregación y corregir las desviaciones que pueden surgir contra la verdad de Dios. Cuando la Escritura es unida, entonces uno puede con consistencia hacer correcciones para que la vida, tanto mía como la tuya, puedan cambiar hacia el curso que Dios quiere dirigirnos, el cual es el curso de la verdad que lleva a la vida eterna. Y déjenme decirles que sin la unidad de la palabra de Dios, es decir, las Escrituras, perderíamos su poder de convencer a una persona para que cambie su actitud
y perderíamos la libertad. Es decir, que nosotros creemos que las Sagradas Escrituras tienen una unidad que la hace exclusivamente única como norma de fe y doctrina. Jesús y los apóstoles frecuentemente hicieron uso de las Sagradas Escrituras y pusieron su peso en los que se había dicho anteriormente y lo reflejaron, como lo dice Pablo, el cual utiliza varios textos que ustedes pueden verificar en sus casas, utilizando el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, el versículo 20, los salmos, por ejemplo, el Salmo 14, los versículos 2 al 3, 5, el Salmo 5, el versículo 9, Salmo 10 y el versículo 7, y también Isaías 59, el versículo 7 y 8. Ahora, debemos recordar que la palabra revelada de Dios es inspirada por Dios y también ilumina a aquel que está estudiando la palabra. Es decir, la misma fuente de revelación es también la que ayuda a la comprensión de las Sagradas Escrituras. Déjeme decirle que las Escrituras hay que estudiarlas. Yo las estudio continuamente para poder aprender, pero hay que estudiarlas con humildad. Hay que estudiarlas con el deseo de conocer, entender. Hay que estudiarlas con oración. Tenemos que tener un espíritu que nos ayude a entender las Sagradas Escrituras, sumisos a la voluntad de Dios. Ahora bien, nosotros podemos utilizar otros medios para ampliar el conocimiento de las Sagradas Escrituras, como son un diccionario bíblico, podemos utilizar comentarios bíblicos y podemos utilizar descubrimientos arqueológicos que nos ayuden a comprender las Sagradas Escrituras. Pero recordemos, las Sagradas Escrituras tienen una unidad exclusiva. Pasemos a la parte donde nos dice que las Sagradas Escrituras tienen que tener claridad. ¿Qué quiere decir esto de claridad de las Escrituras? Hay un texto que nos ayuda a comprenderlo. Las Sagradas Escrituras son lo suficientemente claras para que se puedan entender. Déjenme decirles que son tan claras que un niño puede comprenderlas. Son tan claras que un adulto puede entenderlas. Pero al mismo tiempo, cuando uno se enfoca en menudeces, en detalles, y no deja que el Espíritu de Dios lo dirija, se pueden hacer confusas. Claro, hay partes de las Sagradas Escrituras que no son fáciles de entender, pero en cuanto a la salvación, en cuanto a los principios por los cuales nosotros podemos tener la vida eterna a través de Jesús, es muy sencillo, es muy claro, es conciso y es fácil de entender. Yo quiero decirles que Jesús le preguntó a los fariseos varias veces, cuando estaban reunidos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Y cuando ellos le contestaron, Él les dijo, ¿acaso no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? Jesús hace referencia a la historia del Antiguo Testamento. Quiere decir que las Sagradas Escrituras en su totalidad, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son parte de la inspiración divina y útiles para nuestros días hoy.
No podemos ser exclusivos, no podemos decir esta parte es importante y la otra no lo es, porque todo conduce al mismo propósito por el cual Dios la dio, que es que el hombre entienda cómo es que Dios tiene un plan para salvarlo del pecado y darle la vida eterna. Él lo dijo varias veces, no habéis leído en la ley. Cuando él dice la ley se refiere a los libros que fueron escritos por Moisés. O cuando dice la ley y los profetas, se refiere a los libros que fueron escritos por Moisés y también por los profetas de la antigüedad. Recuerden que el último libro de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento se escribió más o menos 500 años, 400 años antes de la llegada del Señor Jesús. Y yo les pregunto, ¿qué libro utilizó el Señor Jesús para informarse acerca de la voluntad de Dios? Fue las Sagradas Escrituras, lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, el Nuevo Testamento hace referencia hacia el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento ilumina lo que se iba a realizar en el Nuevo Testamento. Todo es importante. Jesús una vez dijo en Marcos 1, 12 y 10, ni aun estas escrituras habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero respecto a los muertos, los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Es decir, que el Señor Jesús utilizó las Sagradas Escrituras para corregir conceptos equivocados que tenían aquellos que vivían en el tiempo de Jesús. Debe ser evidente que las Escrituras son claras. No hay tal cosa como un descascaramiento del sentido literal para llegar al grano de un significado místico, oculto o alegórico que solo los iniciados pueden descubrir. Quiere decir que nosotros no debemos darle una interpretación a la Escritura que no tiene. Esta interpretación de querer sacar más entendimiento de lo que la palabra nos dice no tiene valor alguno en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y después de todo, ¿cómo nosotros vamos a decirle a Dios qué es importante cuando Él es el autor de la vida? ¿Cómo nosotros vamos a cambiar las Sagradas Escrituras cuando en realidad Él es el que nos da la vida? Es imposible. ¿Cómo podemos entender las Escrituras? ¿Quién nos puede dar la claridad de su entendimiento? Muy importante. Otro principio de las Sagradas Escrituras es, cuando estudiamos la Biblia, es que las Escrituras se entienden por ellas mismas, es decir, se interpretan por ellas mismas. En Lucas, capítulo 24, versículo 27, dice lo siguiente, vamos a buscarlo. Lucas 24, versículo 27. ¿Tienen? Búsquenlo en sus Biblias. 24, 27. Dice lo siguiente. Lo seguía una gran multitud
del pueblo. Perdón, 24, 27, ahora sí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús, el autor de la vida, aquel que tenía conocimiento de su Padre directamente, él fue el que utilizó las Escrituras para dar a entender el mensaje que estaba dando. Era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en las Escrituras. Esta belleza de permitir que las Escrituras se interpreten a sí mismas es la única manera que puede arrojar luz sobre su propio significado. Fíjense, cuando se deja la Escritura que se interprete a sí misma, hay luz en ellas. Es decir, hay claridad, hay verdad, se pueden entender. Número 2, cuando dejamos que las Escrituras se interpreten a sí mismas, entonces el contexto del libro que se está estudiando es importante. El contexto del versículo anterior y posterior es importante. O sea que las Escrituras son muy importantes cuando se las estudia en su totalidad, pero dejando que las Escrituras se expliquen por ellas mismas. Hay otro punto que quiero compartir con ustedes: el espíritu de profecía y las Escrituras. Déjenme decirles, en resumen, que todos podemos entender las Escrituras. Dios es sabio y poderoso para enviar su Espíritu para revelarnos la verdad presente hoy como lo fue ayer, para inspirarnos al estudio de su palabra e iluminarnos en su comprensión. Pero hay sabiduría en el conocimiento de otras personas, colectivo, que también estudian la Biblia. Y nadie debe tener confianza en sí mismo como si Dios le hubiese dado una luz especial más que a sus hermanos. Y aquí tengo una cita que quiero compartir con ustedes. Es una cita muy importante. Es la siguiente: Dios no da a un hombre una nueva luz contraria a la establecida fe del cuerpo. Nadie debe tener confianza en sí mismo como si Dios le hubiese dado una luz especial más que a sus hermanos. Uno acepta alguna idea nueva y original que no parece estar en conflicto con la verdad. Se espacía en ella hasta que le parece que está revestida de belleza e importancia, porque Satanás tiene poder para dar esa falsa apariencia. Al fin llega a ser el tema que lo absorbe todo, el único gran punto alrededor del cual gira todo. Y la verdad queda desarraigada del corazón. Los amonesto a que desconfíen de estas cuestiones secundarias que tienden a distraer la mente de la verdad. Nunca es inofensivo el error, nunca santifica, sino que siempre produce confusión y disensión. Así que, mis queridos escuchas, solo la Escritura es importante en la fe y la doctrina. Debemos estudiarla completamente, Antiguo y Nuevo Testamento. Nos da claridad. La Escritura es sencilla para poder ser entendida por un niño y es clara y efectiva. Debemos dejar que la Escritura se interprete a sí misma. Es extremadamente importante. Y la Biblia, acompañada con el espíritu de la profecía, y déjenme decirles, el espíritu de la profecía tiene el mismo origen que las Escrituras.
el Señor Jesús. Estas enseñanzas nos van a ayudar a comprender mejor cuando estudiamos un texto, lo comparamos con otro y de esa manera, tomando toda la enseñanza de la Biblia, podremos entender mejor lo que Dios hace para nosotros. ¿Cuál es el tema principal? El plan de Dios para salvar al hombre. Yo los invito a orar en este momento. Padre amante, te damos gracias por las Sagradas Escrituras y pedimos que tú seas bueno con nosotros, que nos des el alimento que ellas tienen para nuestra vida. Te ruego que así como nos bendices, bendigas a cada uno de los que escuchas. En el nombre de Jesús. Amén.